Dicen que en esta vida, a veces hacer el bien no te garantiza nada. Que puedes darlo todo y aún así acabar sola, traicionada, o peor, olvidada. Así fue el último acto de una de las grandes voces del siglo XX, Queta Jiménez, la mujer que México conoció como la Prieta Linda. Una reina de la música ranchera que terminó sus días sin corona, sin voz y sin aplausos. Pero su historia no empieza con la tragedia. Empieza con un grito de guerra, con el canto poderoso de una mujer que no vino a pedir permiso, sino a hacer historia. Pero antes de contarte más, queremos invitarte a darle like a este video si te gusta. Además puedes suscribirte a nuestro canal para ver más historia como esta. Desde niña, Enriqueta Jiménez supo que su destino no era común. Nació en Salamanca, Guanajuato, y desde pequeña su piel morena se convirtió en sello y en escudo. La Prieta, le decían con esa mezcla de cariño y burla con la que México suele tratar a sus ídolos en potencia. Pero ella nunca se encogió ante eso. Todo lo contrario. Lo convirtió en arte, en fuego, en nombre. Su talento era tan evidente que ni la televisión se pudo resistir. A los 15 años ya estaba cantando en escenarios que ni siquiera imaginaba de niña. Se ganó el apodo de la Prieta Linda cuando apenas estaba empezando, y sin saberlo, ya estaba trazando un camino que la haría inmortal. Tenía una voz que parecía no venir de esta tierra, de esas que cuando cantan hacen que el dolor se sienta bonito. Pero no era solo eso. Era su actitud, su presencia, su forma de mirar de frente a un país que muchas veces le cerraba puertas a las mujeres que no encajaban con el molde. Queta no solo cantaba, desafiaba. Su carrera fue una escalera que subió peldaño a peldaño, sin atajos, sin padrinos. A cada palenque que llegaba, se ganaba el respeto del público y el miedo de quienes ya estaban arriba. Porque sabían que ella no era otra más. Sabían que había llegado para quedarse. Sus canciones hablaban de amor, sí, pero también de orgullo, de resistencia, de dignidad. Era una ranchera diferente, no necesitaba ser víctima para emocionar. Con ella, el mariachi adquiría una nueva fuerza, una mezcla de dolor y coraje que pocos podían igualar. Fue entonces cuando llegó la televisión, el cine, los discos de oro. México la abrazaba, o eso parecía. Porque en realidad, Queta siempre tuvo que luchar contra un sistema que la admiraba, pero también la temía. Era demasiado fuerte, demasiado libre, demasiado honesta. Y eso, en un medio acostumbrado a las máscaras, la convirtió en un blanco fácil. Pero ella no se detenía. Incluso cuando su voz empezaba a mostrar señales de desgaste, Queta seguía cantando como si cada canción fuera la última. Cada interpretación era una ofrenda, un duelo, un acto de fe. Y el público lo sabía. La aplaudía con una pasión que pocas figuras han logrado provocar. A lo largo de los años, su figura se volvió casi mítica. Y como suele pasar con los mitos, comenzaron las leyendas. Se decía que ayudaba en secreto a artistas jóvenes, que financiaba hospitales con donaciones anónimas, que tenía un código de honor más firme que el de muchos políticos. Pero también empezaron los rumores oscuros. Que si había traicionado a alguien. Que si tenía enemigos en las altas esferas. Que si hablaba de más en reuniones privadas. Y así, poco a poco, empezó a caer una sombra sobre ella. En lugar de reconocer su legado, algunos comenzaron a señalarla. Traidora, la llamaron. Pero, ¿traidora de qué? ¿De un sistema que nunca la protegió? ¿De una industria que explotó su voz y luego la dejó sola? Porque sí, la dejaron sola. Los reflectores se apagaron. Las invitaciones se esfumaron. Los amigos se hicieron escasos. Queta Jiménez, la voz que una vez encendió estadios, terminó recluida en su hogar. Y ahí empezó la parte más dura de su historia, la que muchos prefieren no contar. Con los años, su salud se fue deteriorando. Primero la movilidad. Luego, su voz. Irónicamente, lo último que se le fue lo que más amaba, el canto. Algunos dicen que fue castigo. Otros, que fue destino. Pero lo cierto es que fue cruel. Porque para alguien como ella, quedarse sin voz era como morir en vida. Y lo más triste, nadie habló de eso. Nadie alzó la voz por ella. Mientras otros artistas eran homenajeados en vida, Queta desaparecía en el silencio. En ese exilio forzado que solo sufren los que alguna vez incomodaron demasiado. Dicen que murió inválida. Que su cuerpo ya no respondía. Que lo último que podía hacer era mirar. ¿Y qué veía? ¿Su legado? ¿El olvido? ¿La traición? Pero hay quienes aseguran que hasta el final mantuvo la mirada firme. Que nunca pidió compasión. Que murió con la misma dignidad con la que cantaba. Tal vez no necesitaba voz para seguir siendo grande.
Tal vez su legado no dependía de homenajes oficiales, sino de la gente que la seguía escuchando la radio, en los casetes polvorientos, en los recuerdos familiares. Porque aunque la industria la haya olvidado, el pueblo no. Y eso, en un país como México, vale más que 1000 premios. Años después de su partida, comenzaron a circular testimonios, cartas, grabaciones no publicadas. Versiones que hablan de los verdaderos motivos detrás de su caída. Algunos insinúan que la Prieta Linda fue víctima de una campaña silenciosa. Que sus buenas acciones incomodaron a quienes se beneficiaban del caos. Que al ayudar a ciertos artistas o intervenir en ciertas causas, tocó intereses que era mejor no tocar. Y ahí está la paradoja. Fue acusada de traición por no traicionar sus principios. Por no jugar el juego. Por seguir siendo ella misma. El tiempo, sin embargo, tiene su forma de ajustar cuentas. Poco a poco, su figura ha comenzado a resurgir. Nuevas generaciones la descubren en videos antiguos, en playlists de rancheras, en documentales independientes. Y lo que encuentran no es solo una voz poderosa, sino una historia viva. Un recordatorio de que ser honesto, en este mundo, cuesta caro. Pero también deja huella. La vida de la Prieta Linda no fue perfecta. Fue intensa, desafiante, agridulce. Fue una batalla constante entre lo que debía ser y lo que ella decidió ser. No pidió permiso. No bajó la cabeza. No se arrepintió. Y eso la convierte en leyenda. Pero todavía hay piezas sueltas en su historia. Versiones no contadas. Voces que aún callan. ¿Qué pasó realmente en los últimos años de su vida? ¿Quiénes estuvieron con ella hasta el final? ¿Y por qué, si tanto dio, murió como si nunca hubiera existido? Tal vez las respuestas estén más cerca de lo que imaginamos. Tal vez solo hace falta mirar con otros ojos. O tal vez tenemos que saber más. En un país donde las voces femeninas eran fuertes pero las oportunidades escasas, una mujer logró abrirse paso a puro pulmón, letra y pasión. La historia del éxito de la Prieta Linda no es solo una colección de logros, es una especie de revolución silenciosa disfrazada de falda amplia y sombrero charro. Porque su triunfo no vino por casualidad, ni por favoritismos, ni por moda. Su éxito fue un grito de identidad, un acto de amor propio que terminó conquistando no solo al público mexicano, sino a todo un continente. Enriqueta Jiménez no tardó en convertirse en una fuerza que no podía pasar desapercibida. Su talento natural se notó desde sus primeras apariciones en público, pero fue su presencia escénica lo que realmente hipnotizaba. Apenas pisaba el escenario, las miradas se dirigían a ella. Y no solo por su belleza mestiza o su voz potente, sino por la energía con la que se plantaba, firme, auténtica, sin miedo. El fenómeno comenzó a consolidarse en la época dorada de la música ranchera, cuando las voces femeninas competían por un lugar en un género que aún estaba dominado por figuras masculinas. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Queta no imitó a nadie. Tenía un estilo propio, una cadencia que le permitía convertir hasta la ranchera más común en una interpretación única. Sus canciones eran fuego. Gritos desde lo más hondo. Ella no pedía amor, lo exigía. No lloraba por un hombre, lo enfrentaba. Su primer gran impacto comercial llegó con grabaciones que hoy son joyas de la música vernácula. Éxitos como Mil Cadenas, No me amenaces, Amanecí en tus brazos o La Charreada sonaban en radios de todo el país y empezaron a colarse en las estaciones fronterizas de Estados Unidos. Era la década de los 60 y la música ranchera vivía una expansión tremenda gracias a la migración mexicana. La Prieta Linda se convirtió, sin quererlo, en embajadora cultural. Mientras miles de mexicanos cruzaban al norte por trabajo, ella cruzaba por arte. Lo interesante es que su éxito no se limitó a grabaciones. Queta también conquistó la televisión, el cine y los teatros. Participó en más de 30 películas del cine mexicano, compartiendo pantalla con actores legendarios y reforzando su imagen como símbolo nacional. En cada cinta, Queta no era solo actriz, era un espectáculo. Actuaba, cantaba, brillaba. Para el público, verla en la pantalla grande era como tener un pedazo de México en casa. Y ahí estaba el secreto de su éxito. La Prieta Linda representaba a una mujer que muchos conocían, pero pocas veces habían visto glorificada. Era la madre fuerte, la esposa resiliente, la hija de campo que no se avergonzaba de sus raíces. No intentaba verse europea, ni cambiar su acento. Hablaba como la gente, cantaba para la gente, era del pueblo, y el pueblo la adoró por eso. El impacto se extendió más allá de lo comercial. La Prieta Linda se convirtió en referente para una generación de mujeres que encontraban en ella un modelo distinto, un artista que no necesitaba escándalos ni relaciones públicas para llamar la atención. Solo necesitaba un micrófono. Su sola presencia tenía el poder de detener el ruido.
En la cima de su carrera, la Prieta Linda realizó giras por Centroamérica, Sudamérica y algunas ciudades de Estados Unidos. Cada presentación era un lleno total. Su repertorio, una mezcla de rancheras, huapangos y baladas regionales, lograba que públicos tan distintos como los guatemaltecos y los colombianos corearan sus letras con la misma intensidad que los mexicanos. Se transformó en una figura internacional sin renunciar jamás a su identidad. Y si hablamos de discos, ahí también rompió récords. A lo largo de su carrera grabó más de 40 producciones discográficas, muchas de las cuales alcanzaron certificaciones de oro y platino en México. Sus canciones fueron reeditadas una y otra vez, en vinilos, cassettes, CDs y más adelante, en plataformas digitales. Hasta el día de hoy, su voz sigue acumulando reproducciones como si nunca se hubiera ido. Uno de los momentos más simbólicos de su éxito fue cuando fue invitada a cantar en eventos oficiales del gobierno mexicano, actos patrióticos y celebraciones nacionales. Era el rostro y la voz de lo mexicano. La imagen de una patria que a veces se le olvida a quien debe agradecerle. Su éxito también traspasó generaciones. Durante los años 70 y 80, mientras la música ranchera empezaba a ceder terreno frente a la balada romántica y el pop latino, Queta se mantuvo firme. Nunca intentó cambiar su estilo para modernizarse. Su fuerza era tan auténtica que sobrevivió al cambio de modas. En lugar de apagarse, se volvió un clásico. Una constante. Muchos artistas más jóvenes la buscaron para colaborar, otros para pedirle consejo. Fue madrina, guía y respaldo para más de una figura emergente que hoy es famosa. Lo curioso es que Queta nunca hablaba de eso públicamente. No buscaba reconocimiento. Simplemente lo hacía porque sentía que debía hacerlo. Sabía lo difícil que era abrirse camino sin ayuda, y ella, en el fondo, seguía siendo esa joven de provincia que lo había logrado a contracorriente. En el mundo del espectáculo, mantenerse vigente por más de 3 décadas ya es un éxito. Pero hacerlo con dignidad, sin escándalos baratos ni shows mediáticos, es casi un milagro. La Prieta Linda lo logró. Y no por suerte. Lo hizo porque su arte era real. Porque su voz no mentía. Su casa se convirtió en punto de reunión para artistas, periodistas y fanáticos. Ahí, entre discos de acetato, fotografías antiguas y trajes de charra bordados a mano, se escribieron algunas de las páginas más entrañables de la música mexicana. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón era un altar. Incluso cuando se alejó de los escenarios, su nombre seguía generando respeto. Los homenajes en su honor, los reconocimientos póstumos y los tributos de músicos contemporáneos no han dejado de llegar. Quienes la conocieron hablan de ella con devoción. Quienes no la conocieron, la descubren y se preguntan por qué no se habla más de ella. Porque ese es quizás el mayor misterio de su éxito. Fue enorme, pero sigue siendo subestimado. Su legado no ha sido contado en todos sus matices. No hay suficientes documentales, ni series, ni libros que expliquen cómo esta mujer logró conquistar un país entero con tan solo una voz, un vestido y una guitarra a cuestas. El éxito de la Prieta Linda fue tan grande que desafió a las élites, rompió esquemas, sobrevivió al machismo de su época y quedó grabado en el ADN musical de México. Fue la precursora silenciosa de muchas artistas que hoy llenan auditorios. Una gigante a la que nunca se le subieron los aplausos a la cabeza. Tal vez porque ella entendía mejor que nadie que el éxito no era fama. Era respeto, amor del pueblo, permanencia en el tiempo. Y por eso, aunque ya no esté físicamente, su voz sigue cantando en cada rincón donde alguien pone una ranchera con sentimiento. En cada fiesta familiar donde suena una grabación antigua. En cada mariachi que le rinde homenaje sin saberlo. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó no olviden que pueden darle like y compartirlo.